Antes que nada, bienvenidos a Desencaja. Un jueves más, qué gusto poder estar con ustedes. Entonces, sí, estamos haciendo esta serie que se llama Tan Solo una Gota. El punto de esta serie es para ver el sacrificio de Jesús de una manera más profunda. Muchas veces escuchamos que la historia básica, ¿no es cierto? Jesús murió por nosotros. Básicamente éramos así con el pecado, ¿no es cierto? Sin esperanza, triste. Y ahora somos así y la cosa en la mitad es Dios, es Jesús, ¿no es cierto? Y bueno, eso es todo. Ya. Y básicamente eso es lo que pasa muchas veces. Y perdemos um, el sacrificio y cada paso que Jesús tomó y cada sacrificio que Él hizo para nosotros. Y es mucho más que solo Jesús tomó nuestro pecado, pero Él hizo mucho más, cambiando nuestra vida completamente. Y es por eso que estamos haciendo esta serie. Ahora, antes vimos cómo derramó el sangre de Jesús con cosas como la corona de espinas y el cuerpo llagado y cosas así. Y hoy vamos a ver la sangre del frente y básicamente una imagen restaurada, como Dios restaura nuestra imagen. Para empezar, vamos a ver una pequeña historia que ya hemos visto muchas veces, pero con el enfoque en la imagen de Dios y también del ser humano, ¿ok? Y qué mejor lugar empezar que desde el inicio, ¿ya? Entonces, la historia corta, la obra maestra de Dios. Entonces, todos, bueno, la mayoría de ustedes ya saben que en el principio Dios creó todo. Él creó la tierra, cada pájaro, cada pez o piranha o no sé qué es, pero Dios lo creó. Y cada planta, cada cosa, ¿no es cierto? Él puso cada gota de agua en el mar y Él creó todo, perfecto. Pero al final, Dios creó su obra maestra, su mejor creación, ¿ok? Y esa creación se llama el ser humano, ¿ok? Feliz ahí. ¿Y alguien sabe por qué es diferente de cualquier otro animal? ¿Alguien me puede decir? La, la respuesta está ahí en Génesis 1:26. A ver, Génesis 1:26 dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Gracias. Entonces, la diferencia entre todo lo que Dios creó y el ser humano es que Él creó al ser humano en su imagen, ¿ya? Es como un mini version de Dios para gobernar y cuidar de lo que Él creó, ¿no es cierto? Y ese man, el primer hombre que se llamaba Adán, él era un reflejo perfecto de Jesús, ¿no es cierto? Con todo, no de Jesús, de Dios, perdón, con toda su gloria, con sabiduría, con todo, básicamente, un mini version, pequeña versión de Dios, ¿ok? Entonces todo era bien y feliz. Entonces tenemos en nuestro timeline, de la historia, lo que pasó al principio, ¿no es cierto? Pero algo pasó que no era bueno. Cuando Adán pecó y el pecado entró al mundo, la imagen de Dios en el ser humano era destruido. Ahora, um, Adán no era un reflejo de la gloria y poder y sabiduría de Dios. Él lo que reflejó era el pecado y la vergüenza y así. Entonces, a nuestro timeline, el pecado. Y por causa del pecado, generación tras generación cargó, no sé si eso es la palabra correcta, um, Sí. esa imagen imperfecto, con el pecado, con vergüenza y eso no es lo que Dios quería, ¿no es cierto?, cuando creó el hombre.
Entonces, por muchísimos años era así, con nuestra imagen destruido y desfigurado. Pero Dios tenía un plan para restaurar la imagen de Dios en el ser humano. Entonces Dios tenía ese plan para mandar a su Hijo a salvarnos, ¿no es cierto? Y aquí es donde empieza la charla de hoy. Ya sé que pensaron que empezó hace 10 minutos, pero no, empieza ahora, ¿ok? Justo antes que Jesús murió en la cruz, ¿ok? Y ya vamos a ver cómo la imagen del Hijo de Dios, de Jesús, estaba destruido y desfigurado para que el nuestro puede ser restaurado, ¿ya? Ahora estamos aquí en la sangre que derramó Jesús. Y yo escogí 4 diferentes lugares en donde habla sobre este derramamiento de Jesús, o sea, en su rostro, ¿ya? Escogí esos 4 porque vienen de diferentes evangelios. Uno de Mateo, de Marcos, de Lucas y Juan. Y cuando algo está en cada uno de los evangelios, significa que cada uno de ellos pensaron que era muy importante incluir y que todos deben saber esto, ¿ok? Y solo es un versículo en cada uno, pero es muy importante y ya vamos a ver por qué. Dice, y le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza. Entonces, todo eso era, como dije, justo antes que los judíos crucificaron a Jesús. Entonces, él estaba con los soldados, con los fariseos y al frente de la gente. Y porque estaban decidiendo qué hacer con Jesús, ¿no es cierto? Y obviamente al final le crucificaron. Pero eso para darles un poco de contexto de dónde viene esa parte de la historia. En Marcos 14:65 dice, algunos comenzaron a escupirle y vendaron los ojos y le daban puñetazos. Profetiza, le gritaban. Los guardias también le daban bofetadas. Lucas 22:63. Los hombres que vigilaban a Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Juan 19:3. Vive el rey de los judíos, le gritaban, mientras se le acercaban para abofetearlo. Gracias. Entonces, aquí podemos ver qué hicieron con Jesús, ¿ok? Y dónde viene esa sangre del rostro. Y cuando estaba estudiando esta parte, me di cuenta que hay 3 cosas en común que realmente para mí representa cómo desfiguraron la imagen de Jesús, de la única persona perfecta que tenía la imagen de Dios en él, ¿no es cierto? Entonces, cuando estaba pensando en esto, vi que primero le copiaron a Jesús, ¿no es cierto? Segundo, le escupieron a Jesús. Y tercero, se burlaron de Jesús. Y yo creo que cada uno de esos destruyó algo específicamente de la imagen de Jesús. Entonces le golpearon a Jesús. Yo creo que eso conecta con cómo destruyó su imagen física. Cuando le escupieron, yo creo que eso conecta con destruyendo el valor de su imagen y cuando burlaron de Jesús, destruyendo su identidad. Y ya vamos a ver cada uno de esos en detalle, la desfiguración de su imagen. Primero le copiaron a él. Entonces, en Isaías 52, 13 a 15, habla un poco más en detalle de cómo era eso. Entonces, Isaías 52 del 13 al 15. Miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán.
y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les habrá anunciado y entenderán lo que no habían oído. Entonces, aquí podemos ver que no, los soldados no solo como le daban un golpecito, pero realmente golpearon para destruir su imagen, ¿no es cierto? Y solo no puedo explicarlo porque ni puedo imaginar, solo golpea tras golpea y Dios y Jesús ahí tomando todo sabiendo que no lo merecía. Y para mí eso es lo más increíble, porque si yo era en su posición, yo hubiera dicho como, no sé lo que hubiera dicho, pero no creo que hubiera como Jesús tomó cada golpe, especialmente sabiendo que la injusticia de la situación, ¿no es cierto? Entonces, aquí vemos cómo la imagen física era destruido. Ahora vamos a cómo los soldados destruyó el valor de su imagen y también los judeos. A ver, ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban, la barba ante las burlas y los escupitajos, no escondí mi rostro. Entonces, no habla mucho de eso, cómo escupieron a Jesús, pero todos, casi todos ponían en su libro, en Lucas, Mateo, Marcos, y así. Y ese acto de escupir en alguien, no sé si eso tiene sentido, era para como demostrar que esa cosa no vale nada, ¿no es cierto? Hicieron eso muchísimas veces, y los apóstoles se anotan cómo ellos destruyó el valor de su imagen. No solo copiaron a él, pero también diciendo básicamente que lo que él era no vale para nada. Y así. Lea Lucas 22, 63 a 65. Ya, dice, los hombres que vigilaban a Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Le vendaron los ojos y le increpaban. Adivina quién te pegó. Y le lanzaban muchos otros insultos. Bueno, aquí imagino que Jesús estaba ahí, ¿no es cierto? Él no podría ver nada. Y los soldados empiezan a golpearlo de nuevo, ¿no es cierto? Y diciendo, ¿quién te pegó? Oh, ¿no sabes? Yo pensé que eras uno de los profetas. Oh, perdón, ya sé, dijiste que eres el Hijo de Dios. El Hijo de Dios debe saber quién te pegó. Y otra vez les golpearon a Jesús, ¿no es cierto? Entonces, al frente de todos, diciendo, ese man, ustedes siguieron a él ni puede saber quién le está golpeando. Ya me entienden. Entonces, su identidad de hijo de Dios estaba destruido aquí, porque al frente de todos, los soldados querían poner evidencia de que en realidad él no era el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Antes dije que no hubiera respondido como Jesús. Probablemente yo hubiera como solo matado a todos diciendo, ya quieres ver que soy Jesús, ¡boom! Ya no hay cuestión que soy Jesús. Pero ahora es aún más increíble que Jesús no hizo nada. Y en la cruz, ¿qué es lo que Jesús dijo? Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo, ¿no es cierto? Entonces, no solo no hizo nada, pero quería ayudarles, aunque habían toda esta injusticia, ¿no es cierto?
Y para mí esa es increíble. Y podemos ver en 1 de Pedro 2:23. Dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Para mí eso es como lo que me impacta más, que a pesar que todo esa injusticia, Jesús siguió, ¿no es cierto? Y nunca pecó y confió en su Padre y la justicia de Él, ¿no es cierto? Entonces, para mí eso es lo que me impacta más que nada. Ahora, todo eso es bien saber, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo puede cambiar nuestra vida diaria? ¿Cómo nos afecta hoy en día? Y yo quiero decirles que todo eso representa cómo Jesús sacrificó su imagen para que podamos tenerlo, para que nosotros podamos tenerlo y pararnos al frente del Padre como sus hijos, ¿no es cierto? Entonces, todo eso, lo que Jesús sacrificó, su imagen, era para restaurar el nuestro. La mayoría de ustedes ya saben, pero en 2 de Corintios 5:17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Por lo que Jesús sacrificó, ahora no solo restauró nuestra imagen, pero ahora somos una creación completamente diferente. No tiene nada que ver con nuestro pecado, no nada que ver con lo que hacemos, pero todo tiene que ver con lo que Jesús hizo por nosotros. Esa nueva creación. Y somos hijos de Dios que somos aceptados. Bueno, y ahora reflejamos a Jesús y a Dios en nuestras vidas. Y es por eso que ahora podemos vivir una vida completamente cambiada, una vida completamente diferente de cualquier otra persona. Podemos vivir en libertad. Dice en la Biblia, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Y sí, podemos vivir en libertad, libres de cualquier culpa, pecado, vergüenza, rechazo, completamente libres en Cristo, ¿no es cierto? Cuando cargamos esa nueva imagen. Y nada nos puede separarnos del amor de Dios. Entonces, no solo que tenemos esa imagen, pero esa imagen va a quedar con nosotros para siempre. No es que podemos hacer algo para perderlo, pero que lo que hizo Jesús es para siempre. Y aquí pueden ver otro versículo que habla del amor de Dios. Y eso viene de Romanos 8. Yo sé, pueden verlo en su propio tiempo, pero en Romanos 8 habla de eso. Entonces, ¿por qué no vivimos en esta nueva imagen cada día? ¿Por qué no levantamos de la cama viviendo como príncipes y princesas del reino de Dios, ¿no es cierto? Y es porque hay ese man que se llama Satanás, a.k.a. el enemigo, a.k.a. el diablo. ¿Alguien ha escuchado de ese man? Bueno, él es el malo, ¿ok? Y primero que nada, necesitamos entender, el enemigo no nos puede hacer daño porque somos hijos de Dios, ¿ok? Estamos cubiertos por el amor de Dios y Él no se va a dejar que algo pase con nosotros, ¿no es cierto? Él se va a protegernos. Pero hay algo que el enemigo sí puede hacer y es el mejor en hacerlo, se llama mentir. Y él tiene ese nickname, el padre de las mentiras. Entonces, él no nos puede tocar, pero él sí puede usar sus mentiras para que no experimentamos, creo esa palabra, ese gozo y esa nueva imagen y esa nueva criatura que somos en Jesús, ¿no es cierto? Entonces yo anoté 3 estrategias que el diablo usa para que no
para que no experimentamos esa nueva imagen. El primero es que el enemigo quiere que enfocamos solamente en nosotros mismos, ¿ok? Entonces, ¿qué tiene que ver con, eso que ver con la imagen y quién somos en Cristo? Primero necesitamos entender que como el mundo, queremos que todo sea para nosotros y que el enfoque sea en nosotros, ¿no es cierto? Y a veces, y es por eso el mundo, cuando quiere vender algo a nosotros, no dice, compra esa cosa para que tu abuelo sea feliz. No, dice, compra esa cosa para que tú seas feliz, ¿no es cierto? Y todo es apuntado a nosotros. Y otro ejemplo, cuando normalmente no pensamos o no nos afecta o mucho cuando escuchamos de las miles de huérfanos o personas en lugares como África que están muriendo de hambre. Lo que nos afecta más es cuando el Internet no funciona. Y es triste, pero así es, porque somos tan enfocados en nosotros mismos. Y el enemigo usa eso. El enemigo quiere que enfocamos en lo que nosotros hacemos. Él quiere que no vemos al sacrificio de Jesús, pero en vez solo ver a todos nuestros errores y pecados. Y si es así, no podemos tener ese gozo y libertad que está en Jesús, ¿no es cierto? Porque cuando estamos tan enfocados en nosotros mismos, no podemos ver el sacrificio de Jesús en eso. Entonces, eso sí, el primer estrategia que él usa, que solo enfocamos en nosotros mismos más que lo que hizo Jesús. Porque la historia nunca era de nosotros, ¿no es cierto? Siempre era de Jesús muriendo por nosotros y nunca era de lo que nosotros hicimos. Siempre era de lo que Jesús hizo por nosotros. La segunda es que el enemigo oculta sus mentiras como pensamientos nuestros. Y eso es aún más peligroso, porque podemos pensar, digamos que yo no estoy teniendo un buen día y digo cosas en mi mente como, wow, qué malo que estoy en eso, yo tengo que mejorar eso o yo tengo que parar de hacer eso porque no es bueno y cosas así. Y a veces es verdad, pero a veces es no. Pero cuando alguien más viene y me diga, oye, Gabo, qué malo estás en eso y tienes que cambiar eso, yo me paro y digo, chuta, ¿quién crees que eres? ¿No es cierto? Y me afecta más cuando alguien más me diga todos mis errores que cuando yo cuando yo mismo lo digo. Y es por eso que el enemigo quiere ocultar sus mentiras como pensamientos nuestros. Y es muy peligroso porque es más fácil aceptar que sí es verdad si nosotros pensamos en lo. It's easier to believe it if we think that we made it up, okay? Es más fácil creerlo si creemos que no, viene de nosotros mismos, para los que no tenían cacho. Gracias, gracias, Nadine. Entonces, por eso muchas veces el enemigo hace eso. Entonces, para que sepan y ten cuidado con eso. Y finalmente, tenemos el enemigo nos acusa, pero el Espíritu Santo nos guía. Y eso es, creo que lo más importante cuando no sabemos de dónde vienen estos pensamientos. Lo que el enemigo hace es solo nos acusa, diciendo todo lo malo de nosotros y ya, eso es todo. Pero cuando realmente viene algún pensamiento de culpa o sentimiento de eso, cuando realmente viene de Jesús, del Espíritu Santo, no es
qué malo que eres, pero, oye, te fallaste, pero eso es la razón que vino y para pagar por cada pecado que has hecho, ¿no es cierto? Y en la Biblia, en Romanos 8:34, habla sobre cómo nadie nos puede condenar, por lo que hizo Jesús. Y podemos ver una historia en la vida de eso. Cuando Pedro rechazó o denied al Jesús 3 veces, Jesús regresó, resucitó de la muerte y vino a Pedro y él no dijo, qué malo que eres, ¿por qué me abandonaste? O algo así. Él guió a Pedro y ayudó para que él podría aceptar el perdón de Jesús, ¿no es cierto? Entonces, eso es la diferencia entre las voces o los pensamientos del enemigo y lo que realmente viene de Dios. Entonces, en conclusión, ahora tenemos que escoger, ¿no es cierto? Vamos a vivir una vida como Dios quiere, como Dios nos ve, una imagen de Él, o vamos a vivir una vida como antes, porque eso es lo que Satanás quiere, que sigamos en nuestros pasos antes de Jesús.